Hoy estamos aquí con una nueva compañera, con Marina Ruiz. Hola Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. En primer lugar, gracias y agradecerte esta oportunidad de venir al canal y poder hablar de un tema tan importante hoy como es el suicidio adolescente. Exactamente, porque Marina nos va a hablar sobre un tema tan complejo, tan delicado como el suicidio adolescente, un tema que parece ser que no se suele tratar así a la ligera, pero que tenemos que empezar a normalizar en el sentido de empezar a hablarlo, para darle visibilidad porque existe, porque está ahí y no se le puede dar la espalda. Os voy a presentar un poquito a Marina. Marina es psicóloga, graduada por la Universidad de Salamanca, también tiene el máster en Psicología Sanitaria por la Complutense de Madrid y también tiene un máster de especialización en clínica infantil y adolescente. Y así que María nos va a hablar sobre este tema tan complejo y tan delicado. ¿Estás preparada, María? Sí, Marina, Hoy, perdona, sí, Marina. Bueno, a veces me cambio los nombres, no pasa nada. no hay problema. Marina, ¿qué nos podrías decir así para empezar a hablar del tema, para quizá contextualizarlo un poco? Sí, es verdad que igual no, para empezar a hablar del tema e introducirlo, es importante hacer una distinción de términos inicial para Uh -huh, comprender un poco el panorama, ¿no? Y saber a lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de determinados conceptos. Uno de estos conceptos, por ejemplo, básico sería el de conducta suicida, a lo cual nos referimos cuando hablamos de una conducta encaminada a acabar con la vida de una persona, con la propia vida, ¿no? uh -huh, Esta conducta suicida puede, por una parte, derivar en un suicidio frustrado, en caso de que se interrumpa o que la persona, por ejemplo, se arrepienta, ¿no? En un momento en el que todavía es reversible, o bien en un suicidio consumado. Y encima, uh hablando de -huh, adolescentes, ¿no? También me gusta recalcar que estas conductas suicidas pueden ser enmascaradas, ya que en muchas ocasiones en este rango de población, ¿no? Lo que ocurre es que aparecen conductas con el objetivo de acabar con la vida, como puede ser, por ejemplo, poner el coche a 200, ¿no? Acelerar y poner el coche a 200, y realmente si ocurre la conducta me quito la vida, ¿no? Y si no ocurre, pues continúo como si no pasa nada, ¿no? Y realmente la intencionalidad sí que es suicida y por lo tanto debe contemplarse como una conducta suicida más. Lo de la conducta enmascarada parece muy interesante porque da la sensación de que lo tiñen como de accidente, Ujú, ¿no? Es decir, justo. si ocurre, ocurre. Ujú. Mm, Por eso hay que recalcar, ¿no? La intencionalidad en este caso, y si realmente la intención de la persona es acabar con la vida, ¿no? Habría que contemplarlo como una conducta suicida. ujú, ujú. Por otra parte Interesante. tendríamos, sí, perdón, las ideaciones suicidas, ¿no? Ujú, Que incluirían pensamientos y planes estructurados de la persona por acabar con la vida, ¿no? O por pensar cómo morir, o incluso intensas preocupaciones, ¿no? De poder hacerse daño a sí mismo, pero que pueden o no derivar en una conducta suicida, de manera que hay veces, ¿no? Que únicamente se queda en la ideación y nunca se materializan. ujú. Sí, Ujú, las ideas, la ideación suicida es cierto que puede estar en muchos trastornos, ¿no? Uno de ellos puede ser, por ujú. ejemplo, la depresión. Hay gente cuando tiene depresión son de este tipo de ideas que a veces pues le viene a la mente y que afortunadamente solo se quedan ahí. Exacto. Ujú. Y por último también cabría distinguir la conducta autolesiva, que sí que es cierto que puede tener o no esta intencionalidad de muerte, ¿no? Pero en general puede quedarse únicamente, ¿no? En el hacerse daño. Por ejemplo, personas, ¿no? Que se hacen cortes como Ujú, forma de gestionar un sufrimiento emocional que, por ejemplo, no son capaces, entonces lo hacen a través del físico, pero ujú, no tiene por qué tener esta intención de quitarse la vida, ¿no? De ujú, manera que también hay que diferenciarlo de esta conducta suicida que veníamos mencionando. ujú. Muy interesante, muy interesante. ¿Y qué datos nos puedes ofrecer con respecto a los adolescentes, que es el tema al que en el que nos vamos a profundizar? Ujú. Se sabe que el suicidio es una de las principales causas de muerte, ¿no? En la población general en todo el país, y los estudios dicen que aproximadamente cada 40 segundos se suicida alguien en el mundo, ¿no? Lo que es un dato bastante escalofriante. Y si Ujú, bien es cierto que se conoce que de 14 años, ¿no? Inferiores a 14 años, es menos frecuente en los menores, sí que es cierto que en el pico de la adolescencia, más o menos la OMS lo sitúa entre 15 y 25 años, ahí se produce un pico de incidencia bastante importante, situándose entre una de las 3 primeras causas de muerte en este rango de edad, ¿no? Vaya, es una cifra bastante importante como para no Ujú, tratarla y como para darle la espalda como ha sido hasta hace poco relativamente, ¿no? Que el suicidio era un tema tabú, sobre todo en los medios de comunicación, en los medios de divulgación, que ahora afortunadamente pues se le está empezando a dar visibilidad, porque ujú.
incluso los fallecidos de suicidio en ocasiones pueden aumentar los fallecidos en accidentes de coche, como leí Ujú, hace tiempo, ¿no? Y mira, en cambio, en los accidentes de coche sí se hace hincapié y campañas para que la gente tenga cuidado, pero del suicidio, oye, como si no existiera, ¿no? ujú. No se puede hablar, ¿no?, de este No tema. se puede hablar por uno de los mitos que ya veremos quizá más adelante, que es el efecto un poco llamada, ¿no? Que la gente cree que esto quizá puede pasar. Ujú, Y es muy interesante lo que comentas sobre los adolescentes, ¿no? Porque es cierto que la gente suele quitarle peso a los problemas de los adolescentes. Eres muy joven, tienes la vida por delante, ojalá tuviera yo esos problemas. ¡Buah! Ni te preocupes. Sin embargo, claro, cada uno tenemos en una determinada franja de edad nuestras preocupaciones porque tenemos nuestros propios recursos. Es decir, yo con ujú, 36 años no sé lo mismo que con 16. Con 16 hago un mundo de un grano de arena y con 36 ese grano de arena lo piso directamente. ujú. La Entonces, perspectiva, ¿no? exactamente, la perspectiva, la experiencia. Entonces, hablando de adolescentes, ¿qué factores de riesgo crees que existen para que un adolescente pueda llevar a cabo ese tipo de conducta? Ujú. En primer lugar, hay algunos factores que sí que son comunes con la edad adulta, ¿no? Como son, por ejemplo, el haber tenido un intento previo de suicidio. Esto actúa como un factor muy importante de riesgo, así como el tener historias familiares de personas en la familia que han consumado un suicidio, ¿no? O tener fallecimientos también de personas queridas recientes, ¿no? Estos son factores comunes. Sin embargo, como comentábamos, en la adolescencia, al ser un periodo muy concreto y muy marcado por unas características únicas, ¿no? Aparecen nuevos factores de riesgo que no aparece en la población adulta, como es, Ujú. por ejemplo, el poner fin a una relación amorosa valorada, que además suele coincidir con la primera relación amorosa, y actualmente Vale. se sitúa en la principal causa de factor de riesgo, ¿no?, que es algo que en la edad adulta no se contempla y parece, ¿no?, imposible que esto pueda actuar como factor de riesgo. Exactamente. O sea, por una ruptura amorosa que puede ser la primera, muchos adolescentes no saben cómo afrontarlo y deciden poner fin a sus vidas. Ujú, Vaya. exacto. Ujú. Entonces, cuéntanos, qué más factores de riesgo tenemos por ahí? Sí, otro de los factores principales también es el bullying, que es cierto que igual se da un poco más en franjas, ¿no?, inferiores de edad, en gente más joven, pero es actualmente una problemática que nos compete a todos también, ¿no?, y que está ganando mucha visibilidad, todo el tema del acoso escolar, y a lo que hay que darle también, ¿no?, un apoyo, porque son muchos los suicidios consumados que vienen derivados de este acoso, ¿no? Ahora también relacionado con las nuevas tecnologías y el tema del ciberacoso, Ujú, ujú. que pueden Cierto, acabar en un suicidio consumado realmente. cierto. Con respecto al bullying, sí conocía casos de suicidio y casos cercanos, digamos, de mi Ujú, localidad en la que vivo, de gente que lo ha intentado. Así como no conocía de las relaciones que te he dicho amorosas, es verdad que eso ujú, me ha llamado la atención, no conocía que podía imaginarlo por la profesión que tenemos, ¿no? Pues quieras o no lo podemos imaginar. Pero lo del bullying sí es cierto y lo del ciberacoso, desde aquí quiero aprovechar para mandar un mensaje, ¿no? Y es que no, es un mensaje muy famoso, muy típico, muy tópico, pero no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Es decir, ujú, si totalmente. a ti te llega una imagen, y sobre todo en la adolescencia, que hay muchas hormonas revolucionadas y ganas de compartir, mira, mira esto, mira lo otro, mira tal, ¿no? Si te llega una imagen comprometida de una chica, de un chico de tu clase, no lo hagas circular, Ujú, bórralo, denúncialo, díselo a los profesores, o a tu padre, o a la policía. Es decir, porque vamos a intentar ponernos en la piel de esa persona que le están haciendo bullying, que sea con imágenes, como te he dicho, el ciberacoso, o que le acosen exactamente por internet, que hagan circular imágenes comprometidas, que le manden mensajes anónimos que no se sepan quién es, porque ahora con las tecnologías tenemos acceso a un mm, montón de cosas, ¿no? Entonces sí, vamos a sí. intentar ponernos en la piel de esa persona a la que se le está haciendo bullying, a ver cómo nos sentiríamos nosotros, si realmente nos sentiríamos bien. Vamos a practicar, porque es verdad que los adolescentes, posiblemente saldrá a colación, tienen una conducta muy impulsiva. Entonces, a veces no piensan, porque la corteza prefrontal no está del todo desarrollada todavía de Ujú, forma tan racional, sino son más impulsivos. Ven algo, hoy mira esto, lo voy a pasar, ¿no? Vamos a empezar a hacer una práctica de empatía. Es decir, a ver, me ha llegado un vídeo con una paliza. No lo voy a difundir, lo voy a denunciar.
Importantísimo. Quería Exacto. hacer este alto aquí porque es cierto que en las noticias cada X tiempo sale un grupo de adolescentes ha difundido un vídeo pegándole una paliza a otro adolescente, ¿no? Y ese adolescente, pues el pobre está hecho polvo. Entonces vamos a pedir responsabilidad y vamos a pedir que la gente no difunda ese tipo de vídeos, que los denuncie y que no participe en ese tipo de conductas. Ujú, totalmente de acuerdo. Ujú. Además, en esta etapa, ¿no? El grupo de iguales es esencial, también en relación con este bullying, ¿no? Y muchas veces es el grupo de referencia para esta población y en esta edad, ¿no? Entonces, el tener un grupo de referencia que no te apoya, en el que no te sientes integrado, ¿no? En el que te sientes diferente, Ujú. pues Exactamente. también actúa como factor de riesgo. Eso es, exactamente. Ujú. Además, se incluyen otros factores también, por ejemplo, Sí. como los problemas académicos o legales, Ujú. ¿no? Por ejemplo, con problemas legales nos referimos a poder tener consecuencias graves jurídicas, ¿no? Estar esperando, pues, una pena importante, por ejemplo, en relación, pues esto, ¿no? A peleas o al haberse metido en algún problema, ¿no? Que también puede ir muy relacionado con el consumo de sustancias, que es Ujú. otro de los factores principales en esta edad que actúa como factor de riesgo, ¿no? Para llevar a cabo una conducta suicida. Ujú. Muy interesante todos los factores de, fíjate que incluso estás mencionando lo de el esperar una pena, ¿no? Que dices un adolescente que puede estar esperando si, joder, si no ha hecho nada, pero sí, hay adolescentes que se meten en líos y después Ujú, ese mismo lío en el que se mete le supera y, y lo único que se le ocurre, pues, para acabar con su sufrimiento en ese momento, pues, es quitarse la vida, ¿no? Y decir que, mm, bueno, que todo tiene solución. Eh, bueno, los factores de riesgo son muy interesantes para tenerlos en cuenta, para saber un poquito por dónde van los tiros. Y así como hay factores de riesgo, hay factores que pueden protegernos, que pueden proteger a los adolescentes y pueden disuadirlos o prepararlos o que esa idea del suicidio pues no se le pase tanto por la cabeza, por decirlo así. ujú, exactamente, ¿no? Igual que hay factores que sí que pueden predisponer, ¿no? Volver a una persona vulnerable a tener un contexto en el cual se contemple esa idea, ¿no? Hay otros factores que nos protegen realmente y Ujú, no nos alejan de, o igual se crea un contexto en el cual, aunque aparezca la idea, no se llega a una conducta consumada, ¿no? Por ejemplo, ujú, alguno de ellos sería la cohesión familiar y los apoyos sociales valorados, también en relación a lo que veníamos comentando del grupo de iguales, ¿no? Un grupo en el que te ujú, sientes acogido, comprendido y acompañado ujú, es uno de los principales factores protectores. ujú, También en relación con esto, ¿no? Muchas veces hablamos de la habilidad de solución de problemas que tiene esencial relación con la educación que recibimos de nuestros padres, ¿no? Si nos hemos desarrollado en un estilo educativo en el cual se pueden negociar las normas, los castigos se conocen con anterioridad, ¿no? Se tiene en ujú, cuenta la opinión de los niños ujú. y realmente se les hace partícipes, ¿no? De esta educación, pues realmente, por ejemplo, en este contexto, ¿no? También actuaría como un factor de protección. Sí, un estilo democrático de crianza, ¿no? Más que un Ujú, estilo exacto. dictatorial de tienes que hacer esto porque sí, porque sí, porque sí, porque lo Mm, digo yo. Y claro, al niño llega un momento que no piensa que su opinión no vale para nada porque es lo que le están enseñando indirectamente, sin mala intención, pero es lo que está recibiendo y eso pues repercute en su autoestima, es cierto, ¿no? ujú. O pasivo, ¿no? Igual también O hay un pasivo. estilo en el que nunca se dice que no, entonces el niño no está acostumbrado a que hay cosas en la vida que llevan esfuerzo, ¿no? Y sacrificio. Entonces, en un momento en el que recibe un no, no es capaz de tolerar, ¿no? Esa frustración y ese La, malestar. la famosa baja tolerancia a la frustración que muchos Ujú, adolescentes directamente no saben llevar. Arman un jaleo bastante importante, ¿no? Para conseguir aquello que quieren porque siempre lo han conseguido. ujú. Que además unido, ¿no? A esta impulsividad que veníamos comentando, característica de la adolescencia, pues es lo que marca este prototipo, ¿no? De persona vulnerable. Ujú. Muy bien, Marina. Ya hemos visto un poquito algunos conceptos generales, hemos visto algunos datos que nos has ofrecido sobre los adolescentes, factores de riesgo, factores de protección, factores que pueden evitar que estas conductas ocurran. Eh, por este vídeo lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Porque Marina va a estar otro vídeo más con nosotros para hablar sobre el suicidio adolescente. ¿Quieres decir alguna cosa más para acabar? ¿Añadir algún dato? No, la verdad que no. Que comenten y vengan, ¿no? Al siguiente vídeo, que vamos a seguir tratando temas, por ejemplo, como los mitos, ¿no? Que existen en relación a este tema y va a ser muy interesante y que no se lo pierdan. Perfecto, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Marina, muchísimas gracias. Gracias.